Ok, hola a todos. A continuación les voy a presentar la guía didáctica del módulo 1. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación y ver lo que lo que vamos a visualizar en este módulo. Ok, permítanme un momento. Ya viene, estamos en la pantalla y vamos a buscar la presentación. Eh, Ya, view. Aquí la tenemos, vamos a ponerla en grande. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de los temas tratados en el módulo 1, que sería la guía didáctica de este módulo, donde los objetivos son los siguientes. Realizar operaciones aritméticas en bases numéricas diferentes a 10. Luego, realizar conversiones entre bases numéricas, eso es bien importante. La tercera es realizar operaciones aritméticas en binario, que es nuestro objetivo final, vamos a decirlo así. Ver la relación entre bases numéricas de base 2, eso también es importante. Y diferenciar los conceptos de número, y código. Bueno, para empezar, una pequeña introducción sobre los sistemas de numeración. Estos sistemas son un conjunto de reglas y símbolos, ¿ok? Para representar números. Por ejemplo, en base 10, nosotros tenemos unas 10 símbolos que se usan para representar los números. ¿Okay? Evidentemente es un conjunto ordenado con un número B de símbolos y esa base B es la cantidad en la que se fundamenta el sistema de numeración. Como dije, en base decimal tenemos 10 dígitos, en base binaria tendríamos 2, en base ternaria tendríamos 3, en base 16 tendríamos 16, evidentemente. Y además, estos sistemas tienen un conjunto de reglas bien definidas para las operaciones, por ejemplo, aritmética de suma, resta, multiplicación, división, etc. Todas las operaciones aritméticas se realizan de la misma manera, con el mismo método, en todas las bases de numeración. Por eso se dice que es un sistema consistente. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la definición del número P. Un número P es una secuencia de n dígitos identificados con la letra D, que puede tener parte entera y parte fraccionaria. Como ven acá, un número P de n dígitos en base B es igual a una parte entera y una parte fraccionaria. Bueno, pero para simplificar vamos a trabajar con números enteros positivos. Entonces vamos a decir que un número P con n dígitos en base B es un conjunto de dígitos con un subíndice dado correspondiente al valor que va desde n-1 hasta 0 o hasta de 0 a n-1. Esto implica que el índice es mayor o igual que 0 e inferior a n, es decir, es inferior o igual a n-1. Entonces, bueno, si vemos las bases numéricas, tenemos que la base puede ser cualquier número, 2, 5, 8, 16, el número que queramos. Cualquier número se puede representar en cualquier base con cualquier número de dígitos, de símbolos, perdón. Luego, el número de dígitos depende de la cantidad que queremos expresar, evidentemente. Y esta fórmula que tienen aquí, la simplifiqué para números enteros positivos, es la manera de desarrollar un número a partir de sus dígitos. Es decir, vamos, por ejemplo, un número con 3 dígitos, donde sería D sub 2, D sub 1 y D sub 0, se desarrolla diciendo que D sub 0 se multiplica por la base, es decir, la base numérica, el número de símbolos, por la potencia 0, a la potencia 0 el D1,
multiplicado por la base de la potencia 1 más D2 multiplicado por la base de la potencia 2, etcétera, etcétera. Entonces, la base 2, por ejemplo, tiene las siguientes potencias: 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, lo que significa que tendríamos 1, 2, 4, 8, 16 exactamente, y así sucesivamente. Luego tenemos base 5, tenemos 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2. Esto nos da 1, 5, 25, 125, etc. Así todas las bases. La base 16, por ejemplo, tendríamos 16, 16 a 1 al cuadrado y al cubo, lo que nos da 1, 16, 256 y 4096, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es necesario que ustedes verifiquen o estudien para la próxima sesión síncrona? Primero, aquí le estoy dando una especie de checklist de lo que tienen que revisar. Primero, conversión del sistema entre sistemas de numeración. Aquí, bueno, ya vemos que, por ejemplo, buscamos cómo se convierte de la base 10 a la base 2. Hay ciertos métodos que ustedes van a revisar. Yo les propongo que sean sistemáticos. Por ejemplo, buscar en la bibliografía y en los links que les voy a pasar cada uno de estos términos. Convertir de 10 en base 2, revisar el método, ver si lo entienden completamente. Si hay dudas, tratan ¿cómo se llama? De solventarlas. Si no, hay varios métodos y hay varias opciones. Ustedes pueden empezar a escribir, y por favor háganlo en la parte de intercambio de la página web, que es donde está el café, la colaboración y el café y la cafetería digital. Empezar a preguntar. Si alguno de ustedes sabe la respuesta y la da, perfecto, estamos avanzando. Si yo veo la respuesta y se la doy en ese momento, pues también. O sea, el objetivo es que seamos dinámicos. Y, por ejemplo, bueno, ya tenemos 10 en base 2 de decimal a binario. También convertir de binario a decimal, de binario a hexadecimal y viceversa, y de binario a octal y viceversa. Luego nos vamos con conteo en cualquier base. Es decir, ustedes van a hacer 20 conteos en base 2, 8, 16 y 3. Esto es simplemente para que vean cuál es la diferencia de contar en bases que no son base 10. Al final es el mismo método, ¿ok? Cuando ustedes llegan, por ejemplo, en base 10, ustedes empiezan de 0, llegan a 9. Como ya no hay más símbolos, el 9 tiene que pasar a 0 y aumentan 1 en las decenas. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Tienen que empezar desde 0, contar hasta el número de base, menos 1 en este caso, y continuar exactamente con el mismo método. Ok. Luego, las operaciones aritméticas en cualquier base. Por el momento nos vamos a limitar a la suma en base 3 y la suma en base 16. Esto, recuerden, repito, la suma se hace exactamente igual que en decimal. Cuando yo sumo 5 más 6, me da 11, coloco un 1 y llevo 1. Aquí es lo mismo. Si es en base 3, sumo 3 más 2, no me da 5. ¿Por qué? Porque solamente tengo 3 símbolos. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Hexadecimal igualito. Luego, la resta en base B, en la base, ustedes van a hacer una resta en base 10, pero con lo que se llama, y eso lo pueden buscar en la literatura, lo van a conseguir tranquilamente, es método del complemento a la base. ¿Okay? Ustedes estudian eso, entienden lo que es y veremos, y si tienen dudas, bueno, las vamos sacando o al final la resolvemos en la clase. Y la resta en base 3 con el complemento a la base. Esto que está acá es importante porque esto va a ser el método de resta, por ejemplo, en base binaria, que es lo que tenemos a continuación. Suma, resta, multiplicación en base 2. Suma se hace exactamente igual que en base 10. La resta lo vamos a usar usando el método clásico. Es un poquito engorroso, pero hay que intentarlo, intentémoslo y si no hacemos demostraciones en clase. Luego la resta usando el complemento a 2,
no es más que el complemento a la base. Si entienden esto, van a entender el complemento 2. Y un método que es no es una trampa, pero digamos que una manera fácil de hacer el complemento 2 es lo que se llama método de complemento a 1 más 1. Y la multiplicación que se hace de la misma manera que en base 10. Aquí tenemos, aquí tenemos, sí, me faltó, y me van a disculpar, que por favor busquen las definiciones de código y de número. De todas maneras, eso lo hablaremos en clase, pero es importante que tengan ese concepto claro para después. Bueno, aquí les dejo 2 recursos didácticos que pueden ver. El primero es un blogspot donde está escrito, ven en texto, van a ver como ejemplo de conversiones de base numérica. Pueden ir a los libros textos y en general en internet van a encontrar mucha información sobre la base numérica. Y el segundo es un video YouTube en el cual es un técnico de Cisco Systems donde hace las conversiones, sobre todo binario, decimal, decimal, binario, y la hace de manera práctica, es decir, que son métodos que utilizan cuando están en el trabajo. Eso es bien importante, porque bueno, les puede pasar a ustedes y es bueno que lo tengan. Ahora, bueno, esto es todo por el momento. Espero que aprovechen y nos estamos viendo en la semana y en la clase. Hasta luego.